Bueno, amado, quería compartirle, vamos a abrir Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado yo, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos acá, ¿cierto?, un un conocimiento experimental de Pablo que va más allá de el ministerio apostólico, como se llama, evangelístico o de maestro que haya tenido, ¿cierto? Eh, Nos encontramos con un que, ¿cierto? A lo largo de su relación con Dios, una relación activa con Dios, tuvo fue desarrollando, ¿cierto?, el hecho de poder vivir en la fe del Hijo de Dios. Y creo que esto es importante para todos nosotros porque eh, nosotros tenemos que saber de que nuestra relación con Dios va a ser activa a medida que vayamos haciendo la voluntad de Dios. Si bien hemos hablado harto durante quizás casi 4 años ya, ¿cierto?, sobre el hacer la voluntad de Dios en las cosas cotidianas, es sumamente importante y es de suma relevancia porque sienta las bases. Sin embargo, ¿cierto? La base en sí misma no está solo en las cosas cotidianas, porque si no también nos vamos a enfocar en las cosas externas, ¿cierto? Sino que el hacer la voluntad de Dios va en el interior, independientemente que me toque hacer cosas cotidianas, ¿cierto? Como el convivir con, ¿cierto?, en el matrimonio, con la familia, etcétera, etcétera, a que conlleves, ¿cierto?, hacer otras cosas, ¿cierto? Como, ¿cierto?, un llamado, un don, ¿cómo se llama?, un ministerio. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que muchas veces nos podemos ir a un extremo, como generalmente quizás en los años 80 y 90, por lo menos en Chile, hubo cierto un extremo, de irse al extremo de que la voluntad de Dios tiene que ver con lo que haga en la iglesia o con lo que haga con el llamado y con el ministerio, porque Cristo viene pronto y nos vamos a ir en cualquier momento. Entonces las personas que pasa hasta el día de hoy prácticamente están metidas todos los días en la iglesia, evento tras evento, ¿cierto? Los pastores hacen eventos diarios y otro evento, porque quieren mantener, ¿cierto?, a la gente constantemente en la iglesia pensando que si una persona no está metida en la iglesia físicamente o haciendo algo en la iglesia o para la iglesia, no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ese es un extremo. Pero por causa de esa herida, ¿cierto? Muchas generaciones que fueron heridas por causa de que sus padres estuvieron así, ¿cierto? Muchas generaciones fueron heridas y esto se fue transmitiendo y se fueron al otro extremo, ¿cierto? De que solo se puede hacer la voluntad de Dios en las cosas cotidianas, ¿cierto? Como mamá, como papá, como hermano, en el trabajo, lo cual es cierto, está bien. Y nosotros, ¿cierto? Yo particularmente le he dado un gran énfasis, ¿cómo se llama? A eso, ¿cierto? He intentado, ¿cierto?, darle énfasis a eso en mi vida personal, independientemente que quizás hay mucha gente que, ¿cómo se llama?, me juzga mal así, pero yo sé y tengo mi conciencia tranquila ante Dios que he intentado esforzarme por darle prioridad a la voluntad de Dios en mi familia, con mis altos y bajos, ¿ya? Entonces, vemos, ¿cierto?, de que ningún extremo es bueno. Lo que Dios busca es que la voluntad de Dios se haga en el interior, que usted y yo podamos ser personas que realmente se alimentan, viven de la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios. Y en ese proceso, Pablo se encontró con esta experiencia, que es una experiencia que puedo mantenerla desde el principio, pero se tiene que desarrollar. Por eso que él logra decir con, con cierta experiencia, lo que ahora vivo en la carne, no necesariamente el hombre carnal, ¿cierto?, sino, ¿cómo se llama?, lo que vivo, ¿cierto?, en este cuerpo, ¿cómo se llama?, humano, o las aflicciones de la carne, etcétera, etcétera, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ese que vive Cristo en mí, amados y, ¿cómo se llama?, amadas hermanas, ¿cierto?, no es solamente sentir a Cristo dentro de mí, está bien, ¿cierto? Sentir a Cristo dentro de mí, decir que Cristo está en mí, etcétera, etcétera, o quizás pensar,
que Cristo está en mí porque tengo la convicción de que Cristo está en mí. Amén. Qué bueno. Cristo está dentro de todo creyente. ¿Ya? Eso no nos hace especial o más especial que, ¿cómo se llama?, otros creyentes. Dios vive en nosotros desde el momento que nacimos de nuevo. Cuando Pablo está hablando aquí de que no vivo yo, más vive Cristo en mí, está hablando de una negación y justamente un actuar, un experimentar, un aprender, un ejecutar la voluntad de Dios. De esa manera yo compruebo que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. ¿Por qué? Porque ya cuando digo no vivo yo es porque lo que estoy haciendo en lo cotidiano, que tiene que ver con la familia, con mis familiares, con el mundo y en la iglesia, ¿cierto? Que el error nuestro es hacer una separación. Separar la iglesia de la familia, esto es familia, ¿cierto? Cuando realmente la Biblia dice de que somos injertados a la familia de Dios, ¿cierto? Entonces, realmente es un todo. Nuestro problema es que hacemos división entre lo que es espiritual, lo que es iglesia, lo que es aquí, lo que es allá, y eso es un error, y eso muestra de que no, de que aún falta de que nuestra conversión sea más interna todavía, porque yo no necesito hacer divisiones para saber cómo tengo que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios debe estar intrínseca en mí, debe fluir en mí, independientemente de las dificultades que tenga, independientemente de las luchas que tenga, etcétera, etcétera. eh, Debo fluir haciendo la voluntad de Dios en cualquier circunstancia donde me encuentre. Por eso que muchas veces nos encontramos con un esfuerzo externo, cómo tengo que comportarme con los hermanos, cómo me tengo que comportar cuando estoy con la gente del mundo, porque no fluye la voluntad de Dios de una manera natural en nosotros. Y eso no es algo que pasa por medio de magia. Eso es algo que se gana por medio de la experiencia de estar haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, hermano y amada hermana, nos vamos a equivocar en el camino. Y eso es parte de la experiencia de aprender a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces usted va a pensar que está bien haciendo algo, que cree que es la voluntad de Dios perfecta y en el camino se va a tropezar y se va a dar cuenta que no, que quizás, cierto, hay influencias en mí que están tergiversando la voluntad de Dios. Y eso es parte de la experiencia, eso es parte del crecimiento, eso es estar haciendo la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios o perfeccionarme en lograr hacerla parte de un deseo genuino, una convicción interna, una pasión espiritual profunda en mí que busca, anhela, desea y pone en práctica la voluntad de Dios. En el camino me voy a equivocar, pero del error voy a aprender. Y si me vuelvo a equivocar, me voy a volver a levantar, etcétera, etcétera. Por eso nos encontramos con pasajes bíblicos ¿cómo se llama? En Hebreos 5:14, que nos dice de que los maduros o los completos son aquellos que han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Es un ejercicio, ¿cierto? Para yo ejercer una profesión necesito ejercitarme en ella, necesito primero estudiar la parte teórica, estudiar la parte práctica, después lanzarme, ¿cierto?, en el mercado y en la ejecución ya de mi profesión o algún ¿cómo se llama?, oficio, me voy a equivocar y voy a aprender en cualquier cosa, si voy a trabajar de carpintero o como, o como nuestra hermana, ¿cómo se llama? Yo soy cierto que en hacer dulces, hacer pasteles, ¿cierto? Voy a, ¿cómo se llama?, hacer pasteles, voy a hacer dulces, y en el camino, en la ejecución, quizás me voy a dar cuenta que hay técnicas donde puedo hacer esto más rápido, donde puedo hacer esto queda mejor. Por ejemplo, cuando yo, ¿cómo se llama? Cuando yo, ¿cómo se llama? Cuando yo, ¿cómo se llama? Hacía, ¿cómo se llama?, tablitas para, hacía tablitas, ¿cómo se llama?, con textos bíblicos, ¿cierto? En el camino fui mejorando los procesos, porque me daba cuenta, decía, mira, si es que hago esto primero, esto después, el proceso sale más rápido. ¿Cuánto más en las cosas del reino de Dios? ¿Amén? Pero tengo que estar en ese proceso de ejecución. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no estamos en ese proceso de ejecución porque nos conformamos. Creemos que ya estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos bien, toda nuestra forma de pensar, toda nuestra forma de ser en lo cotidiano, en la familia, en nuestras relaciones con las personas del mundo, en la iglesia, que nosotros hacemos una separación, pero no debería haber una separación, ¿cierto? Pensamos que todo lo que pensamos, lo que razonamos, todo nuestro juicio con respecto a ello está bien y ya no estamos ejecutando. Por lo tanto, ¿cómo vamos a perfeccionar?
Nos estancamos nosotros mismos muchas veces en una arrogancia encubierta creyendo que ya está bien las cosas como están. Entonces Pablo, en este proceso de ejecución de la voluntad de Dios, llegó al punto de que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese es el proceso, que nosotros lleguemos a poder estar, no decir, estar en el proceso o en la condición en que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces nuestra pregunta es, ¿vive Cristo en ti? Sí, usted ha dicho, hermano, desde que uno nace de nuevo, Cristo vive. No, pero hablo de la negación, la preeminencia, porque dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí no se está refiriendo a una presencia física, sino a una preeminencia. Preeminencia viene de primer lugar. ¿Cierto? Y acuérdense que el mismo Pablo escribe de que a Dios le plació que Cristo Jesús tenga la preeminencia sobre todas las cosas, de las que están en los cielos, de las que están en la tierra, etcétera, etcétera. Porque todas las cosas por Él fueron creadas y para Él fueron creadas. Entonces, está hablando de una preeminencia, pero para que Jesús tenga la preeminencia, primero tengo que dejar de vivir yo. Dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y esa es una condición, no es una palabrería, sino es una condición, donde dejo de vivir para mí mismo, dejo mis proyectos y mis anhelos a un lado, y dejo de usar a Jesucristo, a la iglesia o al reino como una ayuda para cumplir mis sueños. Amén. Entonces, y empiezo a ver a Cristo realmente como la importancia que es. Miren, hermanos, creo que uno de los problemas más graves es que nosotros no le damos a las cosas del reino la importancia que tiene porque hacemos una separación. Estas son las cosas del reino, estas son las cosas de la iglesia y estas son las cosas que más me importan y que son las más importantes, ¿cierto? Y no vemos que todo es un todo. Si tenemos esas divisiones en nuestro corazón, necesitamos examinarnos nosotros mismos, porque la voluntad de Dios no fluye en nosotros. Tenemos que llegar a que la voluntad de Dios fluya en nosotros y a través de nosotros. Y para eso primero tengo que no vivir ya yo, sino vivir Cristo en mí. Y el llamado que nos hace Dios es un llamado importante. Muchas veces nosotros nos quejamos de los religiosos y con el dedo, ¿cómo se llama? Apuntamos muchas veces que es religioso, porque ahora, porque aquí, porque predica, porque, ¿cierto? Y muchas veces nosotros somos los religiosos porque hacemos estas separaciones, ¿cierto? Esto es de Dios, esto es de la iglesia, esto es prioridad, estas son las cosas cotidianas, cuando en realidad el reino se vive en todo momento y en todo lugar, y en toda circunstancia. Y despreciamos muchas veces el llamado que Dios nos está haciendo. Hermanos, les hablo desde mi espíritu, porque mi carne está quizás para otro lado. Les hablo desde mi espíritu, como si me estuviese hablando yo, ¿cómo se llama? A mi propia alma. Tenemos un llamado y el tiempo es corto. La vida es corta. La juventud se va. La vitalidad se va. No tenemos la vida comprada. No sabemos hasta qué edad vamos a vivir. Por mucho que usted diga de que la Biblia dice que tenemos promesa de vivir hasta los 70, 80 años, etcétera, etcétera. Pero no tenemos la vida comprada. Puede haber un accidente, puede haber una enfermedad, o todo lo que tenemos en la casa, la familia se puede ir, que no digo que pase, y que no digo que uno tiene que tener temor a eso, pero digo de que hay una realidad. El tiempo es corto en comparación con la eternidad. Tenemos un llamado, y el llamado para hacer la voluntad de Dios es ahora. Se nos ha pasado la vida, se nos pasan los años, se nos pasan los días, ¿cierto? Y nos quedamos y avanzamos no haciendo la perfecta voluntad de Dios, lo que Dios siempre quiso que nosotros hiciésemos. Porque nos llenamos de excusas. Es que esto es más importante, es que esto de allá, es que el que me lo dijo que aquí, que allá, que no tiene. Y los que perdemos somos nosotros. Jesús nos hace un llamado. Levántate, sigue adelante, cumple el llamado para el cual te llamé. Sáquese de la mente el pastorado y todo lo demás, puede ser, pero el llamado principal es hacer la voluntad de Dios. Jesús nunca dijo, yo he venido para ser un apóstol, yo he venido para ser un pastor, si bien él dice, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor, pero nunca dijo, yo he venido, el Padre me ha enviado porque voy a ser un pastor.
Él dijo, yo soy pastor. Pero él sí dice, yo he sido enviado, para esto he sido enviado, para hacer la voluntad de Dios. Y cuando se tuvo que enfrentar a la cruz, ¿cierto? Dijo, ¿cómo se cumplirían las palabras que Dios ha determinado que yo debo cumplir? Que es padecer, en el caso del Señor Jesucristo. Entonces había un fiel, firme y eterno compromiso con la voluntad de Dios. Ese es el llamado más importante a su vida. Un compromiso fiel, profundo y eterno con la voluntad de Dios. Y ese compromiso no solo lo tenía Jesús, sino sus discípulos. Y en este caso Pablo. Por eso que ese compromiso se refleja en esta frase. No vivo ya yo, más vive Cristo en mí. Tenía un compromiso tan fiel con hacer la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios lo llevó al apostolado. Pero usted no va a llegar ni al pastorado, ni al apostolado, ni a ninguna otra cosa si no tiene un compromiso fiel con hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y verlo con urgencia. Que eso cause una angustia en su ser por no estar haciendo la voluntad de Dios, como se refleja en el Salmo 119, por ejemplo. Cuánto se angustia en mi alma, que mis pasos sean corregidos para que yo pueda guardar tu palabra, Señor. Cómo lloraban mis ojos y corrían cascadas de agua de mis ojos cuando me di cuenta en las Escrituras que no estaba haciendo tu voluntad. Pero nos dejamos engañar por nuestra carne y por el enemigo, que parte de sus funciones, ¿cierto?, es que cuando Dios nos quiere contristar, nos dice, estás bien, tranquilo, y nos pone una paz, ¿cierto?, que muchas veces nos sale. Miren, el diablo pone una paz, ¿cierto?, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Dios pone angustia cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, para que nos volvamos. Hablo de una angustia sana, una tristeza que nos lleva al arrepentimiento, un compungir, ¿cierto? Y eso lo vemos reflejado en parte en el libro de, ¿cómo se llama? Ezequiel, cuando Dios hace una reprensión por medio del profeta a los hechiceros. Vosotros fortalecisteis las manos del impío, diciéndole que iba a vivir el que debía morir. En vez de decirle, oye, vas a morir, te tienes que convertir, vuélvete de tus malos caminos, está mal lo que estás haciendo. ¿Cuánto Dios quiso contristar el corazón del pueblo, que se compugiera, rasgar vuestras vestiduras, ayunad, llorad, aullad? Pero venían los falsos profetas y le decían, tranquilo, Dios está con ustedes, Dios los va a libertar, Dios no es malo, Dios es bueno, ¿cómo los va a entregar en manos de sus enemigos? Y eso hace muchas veces el enemigo, o dejamos nosotros que haga el enemigo con nosotros. Tranquilo, ¿cómo Dios te va a estar preocupado de cada cosa? ¿Cómo Dios va a querer esto de ti? Dios está contigo, sí, Dios está con nosotros. Pero que Dios esté con nosotros también significa que nos está haciendo un llamado. Y este llamado es de valientes. Mujeres y hombres valientes, que están dispuestos a llegar a un compromiso rotundo, firme, fiel y eterno con la voluntad de Dios. Sáquese las estructuras, sáquese las heridas, porque las heridas nos llevan a extremos. Las heridas nos cierran a la posibilidad de lo que Dios quiere hacer. Amén. Sáquese las heridas de lo que ha visto antes en la iglesia, de lo que le hizo aquel, de lo que le hizo aquello, porque esas heridas nos cierran a hacer la voluntad de Dios. Compromiso con hacer la voluntad de Dios. Les hablo como si me estuviese hablando a mi propia alma. Tienes que tener un compromiso alto, elevado, sublime y eterno con hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Aunque te critiquen, aunque pase lo que pase, tu compromiso fiel y verdadero debe ser con hacer la voluntad de Dios. Lograr que seamos personas, hijos de Dios, en los cuales fluya la voluntad de Dios. No diga que en mí fluye la voluntad de Dios porque aquí, que allá, porque hago esto. No, porque si no estaríamos en otra condición. Por eso yo les hago un llamado, como si me estuviese haciendo un llamado, ¿cómo se llama? A mí mismo. Avancemos a hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. No se pare, porque es un error. La iglesia, la familia, el matrimonio, los hijos, el padre,
estoy bien aquí, acá, lo otro, ¡pum! Porque nosotros mismos nos volvemos religiosos. Porque queremos que Dios nos diga qué hacer, en qué parte y listo. Cuando lo más difícil es que nos convirtamos en hacedores de la voluntad de Dios. Y eso es lo más importante, que nos convirtamos en hacedores de la voluntad de Dios. Vamos a, vamos a equivocarnos probablemente. Mientras estemos en esta condición de hacedores de la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a equivocar, etcétera, etcétera. Y en esa condición va a fluir dones, llamado, ministerio. En esa voluntad de Dios va realmente a ser una buena mamá, un buen papá, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen trabajador. Realmente, no como nosotros pensamos que somos, ¿cierto? Sino realmente a la voluntad de Dios, cuando esté en ese fluir, cuando logre que la voluntad de Dios fluye. No porque se siente bien, no porque tiene su conciencia tranquila. Acuérdese que el diablo constantemente nos está diciendo que estamos bien, ¿cierto? Y nos aquieta la conciencia cuando nos estamos apartando de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Tenemos que preocuparnos de este compromiso con la voluntad de Dios, dejarnos atrás, dejar nuestros intereses, ¿cierto? Nuestros sueños, nuestras expectativas, tienen que estar atrás. ¿Amén? Y así podemos llegar a esta condición. Es decir, ya no vivo yo, estoy tan negado a mí mismo que realmente tengo un compromiso tan fiel y tan profundo como el que tuvo Jesús, con la voluntad de Dios. Hermano, convénzase, hermana, convénzase. Usted fue enviado a este mundo, nació en el vientre de su madre, y hoy día es lo que es, para hacer la voluntad de Dios. Pregúntese, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y descúbralo. Nada tiene que ver con lo que se vivía en la iglesia de los años 80, 90. Deje a su marido, deje a su esposo, deje a sus hijos, deje su trabajo y véngase aquí a la iglesia, como les explicaba en el principio. Pero tenemos un llamado. El tiempo es corto, hermanos. Hay gran necesidad. Por eso Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos, los verdaderos obreros son pocos. ¿Cómo se llama? El llamado está para que todos seamos obreros, pero los verdaderos van a ser pocos, porque el verdadero obrero es el que tiene un compromiso rotundo, fiel, profundo y eterno con hacer la voluntad de Dios. A eso tenemos que aspirar, no solo aspirar como un sueño, sino realmente como una realidad, como una urgencia. ¿Le urge a usted encontrar o poder encontrarse, ¿cierto?, con la verdadera voluntad de Dios para su vida? Algo que fluya en su trabajo, en su familia, en sus responsabilidades, que fluya en cada aspecto de su vida. Créanme, hermanos, que si yo no creyese firmemente eso, no estaría ahora sirviendo al Señor. Porque hay muchas circunstancias muchas veces que se oponen a que uno haga la voluntad de Dios. Y la experiencia, ¿cómo se llama?, nos dice que ser un siervo de Dios o servir a Dios no es solo predicar, no es solo, sino que es realmente algo que debe fluir. Yo soy un siervo de Dios con mi esposo, o sea, con mi esposo. Soy un siervo de Dios con mi esposa, con mis hijos. Soy un siervo de Dios cuando hago kine o Uber ahora, ¿cierto? Soy un siervo de Dios. No que tengo que comportarme con una estampa de siervo, sino que en lo que estoy haciendo tengo que estar sirviendo a Dios. Tengo que saber cómo o ver cómo se llama, amoldarme, cómo se llama, a los procesos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Con un hijo. No todo es cariño, 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 amor y besito, ¿cierto? Aunque uno sí quisiera hacer todo eso, pero hay circunstancias donde yo le tengo que hacer ver a una persona que sus errores han tenido consecuencias, para que aprenda de que lo que hacemos tiene consecuencias. Y muchas veces tenemos que pagar esas consecuencias para que nos demos cuenta, porque si no nadie nos saca de ahí. Con un niño ¿cómo se llama? Es más fácil, porque con cosas muy pequeñas, él ya sabe. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Con mi hijo, un día me dijo, quiero jugar con este juguete cuando me duerma. Hijo, si no me hace caso en esto, no va a jugar con el juguete.
y no me hizo caso, no me hizo caso. Llegamos a la cama, pásame el juguete, papá. No, hijo, venga. No le voy a pasar el juguete porque usted tiene que aprender que cuando no hace caso hay consecuencias. Acuéstese a dormir, me dio un besito, lo abracé, le conté un cuento, quedó súper contento, pero aprendió de que había una consecuencia de lo que hizo. Quizás ahora no lo va a entender, pero es algo que estoy sembrando para quizás cuando él crezca, porque ahora él está en una edad donde no hace lo que le dicen, pero es aquí donde tengo que sembrar. Pero cuando es una persona adulta, hermano, cuando somos adultos, somos tercos, testarudos y orgullosos. Nos justificamos. Y la Biblia dice de que sembramos, o sea, cosechamos lo que sembramos. Cuando es una persona adulta, cuesta hacerle entender de que, o cuesta que entendamos muchas veces de que si estuvimos sembrando años, o no sé, toda nuestra vida, cierta actitud, ciertas cosas, va a llegar un momento que vamos a tener consecuencias. Y es mejor que las consecuencias estén bajo el amparo del control de Dios, ¿cierto? Que las consecuencias las vivamos porque nos tocó la vida, ¿no? O con gente que no va a tener ningún, ¿cómo se llama?, miramiento que estamos en un proceso, sino que nos va a dar lo que piensa que, ¿cómo se llama?, que merecemos. Entonces, esas son las estructuras que nosotros tenemos que romper. Por eso que la Biblia nos dice que nos tenemos que hacer como niños. De los que son como niños es el reino de los cielos. Tenemos que dejar que Dios nos molde, que de aprender, crecer. ¿Ven? Entonces, en este proceso, este compromiso que tuvo el Señor Jesucristo con la voluntad de Dios, es el que tenemos que tener nosotros. Empiece, hermano, a declarar con su boca todas las mañanas, yo he sido puesto, he sido enviado por Dios desde el vientre de mi madre a hacer la voluntad de Dios. No se haga una convicción imaginaria, sino empieza a declarárselo a su alma, que su alma se empiece a convencer y eso se empieza a transformar en una vivencia. Porque cuando lleguemos a esa condición podemos decir realmente con propiedad, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahí recién vamos a poder vivir la fe del Hijo de Dios. Esta frase, la fe del Hijo de Dios, no es creer en el Hijo de Dios. Es la fe que tuvo Jesús, esa misma fe la tengo yo. Pero primero, debo tener Jesús debe tener esa preeminencia. Amén. Y la base de esto es el amor que Cristo tuvo por nosotros y su sacrificio. Como dice, cierto, el mismo Pablo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas son una de las pocas veces que Pablo dice de que murió por mí y no por nosotros. Está hablando de su testimonio personal y no necesariamente una enseñanza. Cristo murió por nosotros, Dios tuvo misericordia de nosotros, por su beneplácito. Un pedido, ya. Deme un segundo. Entonces la base es mi experiencia personal, mi identidad. De ahí sacó su identidad Pablo. Jesucristo murió por mí. Jesucristo me amó y asimismo se entregó por mí. Muchas veces nosotros decimos murió y se entregó por nosotros. Está bien. Somos uno, etcétera, etcétera. Pero usted tiene que tener su identidad personal. Convénzase, Jesucristo lo amó a usted. Jesucristo te amó a ti. Cuando estaba en la cruz te vio a ti de forma individual, de forma personal. Te vio a ti, con nombre y apellido. Vio toda tu vida, desde tu concepción hasta el día que seas reunido con el Señor Jesucristo. Y vio toda tu vida, todo. Y te amó con amor entrañable. Que se hizo hombre y murió por ti en la cruz. Te amó a ti y se entregó por ti. Alimentemos eso en nuestra alma. En los momentos que nos sentamos que Dios nos rechazó, que Dios ya no nos quiere, que Dios nos sacó del ministerio, que le fallamos a Dios, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Jesucristo murió, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Oremos, amados y amadas. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia. Queremos declarar, Señor, que tú moriste por mí. Te entregaste a sí mismo por mí, Señor. Y que por eso queremos llegar a la instancia de poder decir con propiedad, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en tu fe, en la fe que tú tuviste aquí en la tierra, Jesús. Te ruego, Señor, que fluya tu Espíritu Santo en mi alma, en el alma de cada uno de nosotros, Señor. Y renueve nuestras fuerzas y nos dé fuerza para perdonar. Que le dé fuerza, Señor, a nuestra alma para poder ser feliz, para poder vivir el gozo, para poder despertar cada día, para poder cumplir nuestras responsabilidades con gozo, con quietud. No buscar culpables, Señor, que muchas veces ciertamente los hay, sino poder ver de que todo esto son instancias para poder ser personas en las cuales fluye la voluntad de Dios. Yo quiero, hermanos, en el nombre del Señor, que realmente repita después de mí. Si tiene algún prejuicio con lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? O conmigo, mejor. ¿Cómo se llama? Mejor no lo repita, pero si realmente quiere, independientemente de que yo lo dije, ¿cierto? O cómo lo dije, si realmente quiere ser una persona en la cual fluya la voluntad de Dios, yo le invito a repetir después de mí y a hacer este compromiso con Dios, no conmigo, sino con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, quiero ser un hijo o una hija tuya, en la cual fluya la voluntad de Dios. Me comprometo, no de palabras solamente, sino por fe. Quiero comprometerme, ser una mujer, un hombre de compromiso y comprometerme de manera eterna, fiel, profunda y constante con tu voluntad, Señor. Quiero el compromiso de Jesús con la voluntad de Dios. Reconozco que no es de una manera mágica, sino que realmente es un trato, es una formación, pero pongo como meta y anhelo ser un ejecutor de la voluntad perfecta de Dios. Descubrir mi destino, mi propósito, mi llamado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero poder negarme a mí mismo y poder decir con propiedad, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Reconozco, Jesús, que tú me amaste a mí y te entregaste a sí mismo por mí, que me miraste a mí en la cruz, que en tu plan redentor me viste a mí como persona única e irrepetible. Fortalece mi fe, Señor. Quiero llegar a ser una persona con la fe del Hijo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.